Saludos gente de YouTube, hoy hablaremos sobre los 5 haitianos más famosos a nivel mundial. Empezaremos con Tony Yayo. Nació en Nueva York, Estados Unidos 31 de marzo de 1978. Aunque es estadounidense según la constitución haitiana, un hijo que nace con 2 padres haitianos adquiere automáticamente la nacionalidad haitiana. Usher Terrence Raymond IV, más conocido como Usher, nació en Chattanooga, 14 de octubre de 1978, es un cantante, compositor, bailarín, productor de música. Usher ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de su carrera. También es parte del grupo de propietarios del equipo de la NBA de Cleveland Cavaliers y tiene su propio sello discográfico llamado US Records. Además corre el rumor de que le enseñó a Justin Bieber a bailar. Blake Griffin, nació en Oklahoma City el 16 de marzo de 1989. Es un jugador de baloncesto estadounidense que con 2,08 metros de altura, juega en la posición de ala pívot. Jugó 2 temporadas con los Sooners de la Universidad de Oklahoma, en las que promedió 18,8 puntos y 11,8 rebotes por partido. En su primer año en el equipo fue incluido en el mejor quinteto, tanto absoluto como de novatos, de la Big 12 Conference, tras promediar 14,7 puntos y 9,1 rebotes por encuentro. Jason Joel Derulo nació en Miramar, Florida el 21 de septiembre de 1989, más conocido como Jason Derulo, es un cantante, compositor y bailarín estadounidense. Tras producir canciones para varios artistas, y escribir canciones para Cash Money Records, Derulo firmó contrato con el sello discográfico Beluga Heights. Después de que Beluga Heights se convirtiera en parte de la Warner Music Group, lanzó su primer sencillo What Chas I en mayo de 2009. El single tuvo un gran éxito en descargas digitales, vendiendo más de 2 millones de copias en Estados Unidos, llegando al número 1 en el Billboard Hot 100, y otros países. Derulo lanzó su segundo single, In My Head, en diciembre de 2009. Su álbum debut, Jason Derulo, se estrenó el 2 de marzo de 2010. Su principal influencia ha sido el cantante Michael Jackson. En febrero de 2018, Jason Derulo fue convocado por Coca-Cola para interpretar el himno de la marca para la Copa Mundial de Fútbol de 2018. Derulo escribió y grabó Colors, la banda sonora para la campaña global de Coca-Cola, para el Mundial. La canción fue presentada oficialmente el 16 de marzo de 2018 y será interpretada en vivo durante la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia 2018, el día 14 de junio en el Estadio Olímpico Luzhniki, en Moscú. How far we come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come. Nelus Wyclef Jean nació en Croix-des-Bouquets, Haití el 17 de octubre de 1969. Es un rapero, músico y actor haitiano, conocido por ser miembro del exitoso trío de hip hop de Fugees. A los 9 años fue cuando él comenzó a tocar la guitarra y a estudiar en un instituto exclusivo para gente de etnia negra. En 1987, Jean, su amigo Prakathurel Mitchell, Pras, y su compañera de clase Lauryn Hill, formaron un grupo llamado Translator Crew, antes de hacerlo como The Fugees. En ese entonces Wyclef trabajaba como taxista. The Fugees firmó por Rufus Records y grabaron su álbum debut, Blunted on Reality, que no tuvo demasiado éxito. En cambio, su siguiente disco, The Score, vendería 17 millones de copias en todo el mundo y lanzaría al estrellato a este trío de talentosos artistas. Tras el rotundo éxito, Jean daría comienzo a su carrera en solitario en 1997 con Wyclef Jean Presents The Carnival featuring The Fugees All Stars, también llamado simplemente The Carnival. Aquí termina el vídeo. Gracias por interesarse en Haití. Suscríbete al canal para saber cosas sobre Haití y otros países.